Guía de práctica clínica para el síndrome de ovarios poliquísticos. Antecedentes. El síndrome de ovarios poliquísticos, SOP, es un padecimiento de la etapa reproductiva descrito como síndrome Stein-Leventhal, pregunta de NARM. Debido a la variabilidad y a la complejidad de su fisiopatología, se han hecho varios intentos para definir criterios para su diagnóstico, siendo el más utilizado el de androgen excess, donde se definieron sus características clínicas principales: hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, disfunción ovulatoria y o ovarios poliquísticos, exclusión de trastornos relacionados. En el consenso de Rotterdam se considera al mismo como el síndrome de disfunción ovárica, siendo sus principales características el hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos morfológicamente. Sus manifestaciones clínicas incluyen irregularidades menstruales, signos de hiperandrogenismo, acné y o hirsutismo, pregunta de NARM, y obesidad, presentando un aumento en la comorbilidad como obesidad, diabetes tipo 2. Dado que existen otras enfermedades que comparten y o coexisten con los elementos similares, el diagnóstico definitivo del SOP se realiza al quedar excluidas las enfermedades a diferenciar. Se pueden hacer principalmente estudio ultrasonográfico y determinaciones enséricas de marcadores de disfunción hipotálamo-hipoficiaria, resistencia a la insulina, hiperplasia suprarrenal de aparición tardía, síndrome de Cushing, tumores de ovario o suprarrenales, tiroidopatías o hiperprolactinemia. La prevalencia de SOP es de 3 a 7% en mujeres en edad reproductiva, encontrándose 60-80% en mujeres con hiperandrogenismo. No obstante lo complejo de su fisiopatología y en relación a su espectro, se ha propuesto 10 fenotipos con base a las diferentes combinaciones de hiperandrogenemia, hirsutismo, oligoovulación y ovarios poliquísticos, siendo necesarias más investigaciones para caracterizar mejor estos grupos y establecer los factores pronósticos ante la exposición a embarazo, estrógenos, progestágenos, inductores de ovulación, análogos y antagonistas de GnRH, con la intención de interpretar y definir progresión, control, regresión temporal o definitiva de SOP. El SOP implica aumento de riesgos de infertilidad, sangrado disfuncional, cáncer endometrial, obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemias, hipertensión o enfermedad cardiovascular. La piedra angular es modificar hábitos y estilos de vida, enfocado en el tratamiento farmacológico, orientándose de forma general en la presencia de trastornos menstruales, diagnósticos clínicos de androgenismo, acné, hirsutismo, infertilidad. El tratamiento farmacológico debe atender los problemas específicos que afectan a las pacientes con SOP, siendo los motivos de consulta hirsutismo, acné, obesidad, trastorno menstrual y de la fertilidad. Los anticonceptivos orales combinados son el tratamiento de primera línea, sin deseo de embarazo, y pueden utilizarse por periodos mayores de 6 meses. Los más recomendados son los de dosis bajas, que contienen etinilestradiol de 20 microgramos. También se utiliza el acetato de medroxiprogesterona a razón de 10 miligramos durante 7 a 10 días en la segunda fase del ciclo durante 3 a 6 meses. Se debe individualizar el tratamiento de acuerdo a las características de cada paciente. El tratamiento de hirsutismo se divide en farmacológico y cosmético. Farmacológico, anticonceptivos hormonales y antiandrógenos.
Cosmético, remoción del pelo terminal. Las farmacológicas más recomendadas son anticonceptivos hormonales. Los anticonceptivos hormonales están indicados en pacientes con irregularidad menstrual y en pacientes que no buscan embarazo. Las hormonas útiles en este síndrome son la ciproterona, 2 miligramos, y la drospirenona, 3 miligramos. Se administran en combinación con etinilestradiol, 0.035 o 0.030 miligramos respectivamente en ciclos de 21 días de tratamiento por 7 de descanso. En mujeres que usan píldoras anticonceptivas con drospirenona, observando un aumento en el riesgo de trombosis o coágulos en comparación al uso de anticonceptivos combinados con levonorgestrel, estando analizando el uso de esta combinación. La COFEPRIS emite recomendación para el uso de anticonceptivos orales, en el cual no deben administrarse en pacientes fumadoras mayores de 35 años o con enfermedades vasculares, historia de trombosis venosa profunda, hipertensión, embolia pulmonar, enfermedades cardíacas isquémicas. Se sugiere reportar sospechas de reacciones adversas en pacientes que presenten los siguientes síntomas: coágulos de sangre, flebitis, incluyendo dolor en piernas persistentes, dolor en pecho y falta de aliento repentino. El manejo farmacológico para los cambios metabólicos se individualizará de acuerdo a cada caso, siendo recomendable que sea manejado por un especialista. Sin embargo, se recomienda el uso temporal de los sensibilizantes a la insulina, como la metformina, 1000 a 1500 miligramos por día. Pregunta de Narm: como coadyuvantes en la dieta, el ejercicio para controlar los aspectos metabólicos del SOP, principalmente la resistencia a la insulina. Dado que el SOP es un trastorno endocrino y metabólico, el tratamiento debe planearse a largo plazo, principalmente en las adolescentes, quienes pueden beneficiarse más oportunamente antes que los signos y síntomas sean excesivos y difíciles de manejar. Justificación: el síndrome de ovarios poliquísticos es una de las endocrinopatías heterogéneas más frecuentes, etiopatogenia de enfermedades oncológicas de endometrio y mama, así como la franca participación nociva en las capacidades reproductivas, por lo que detener o modificar para bien el curso natural de esta enfermedad es conveniente. Definición: síndrome de ovarios poliquísticos, trastorno endocrino y metabólico heterogéneo, de probable origen genético, influido por factores ambientales como la nutrición y la actividad física. Sus principales características son datos de hiperandrogenismo, hirsutismo, acné y trastornos menstruales. Se asocia con obesidad generalmente central y anormalidades metabólicas como resistencia a la insulina. Prevención primaria, ejercicio, nutrición. El cambio en los estilos de vida son dieta con restricción calórica de la alimentación y el aumento de ejercicio formal. Los factores de riesgo que se han relacionado al desarrollo del SOP son antecedente de menarca temprana, antecedente familiar del SOP, incremento excesivo de índice de masa corporal al inicio de la menarca. Se le considera cambio en el estilo de vida a un programa estructurado y sostenido que contenga reducción calórica en la dieta y ejercicio, así como cambios en el medio ambiente. Los pacientes. La paciente con SOP debe recibir información sobre los riesgos asociados al síndrome, diagnóstico clínico, signos y síntomas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en el SOP son trastornos menstruales, siendo los más frecuentes amenorrea, opsomenorrea. Datos de hiperandrogenismo, hirsutismo, acné, alopecia, virilización. Sin embargo, hay reportes de que entre el 4 a 20% pueden ser regulares o eumenorreicas. Sus manifestaciones clínicas incluyen irregularidades menstruales, signos de hiperandrogenismo, acné y o hirsutismo y obesidad, presentando un aumento en la comorbilidad como obesidad, diabetes tipo 2. El hirsutismo está definido como un crecimiento excesivo de pelo, folículos pilosos en áreas generalmente asociadas con maduración sexual masculinizante, localizado en cara,
tórax, línea alba, abdomen bajo, glúteos y muslos. La virilización incluye hirsutismo extremo asociado a recesos temporales, calvicie, voz masculina, hipertrofia vascular, atrofia de mamas y clitoromegalia. El hirsutismo se valora a través de la observación de la aparición del vello en cara, tórax, espalda, línea alba, huecos inguinales, caras internas y posteriores de los muslos, valorándose mediante la escala de Ferriman-Galway. Mayor a 8, pregunta de NARM. Las pacientes con SOP presentan hirsutismo aproximadamente en un 75%. Las limitaciones de esta escala es la evaluación subjetiva del vello corporal por el evaluador y frecuentemente las pacientes se depilan por aspectos cosméticos. El acné en SOP se encontró en un 37%, siendo en algunas pacientes el principal motivo de consulta. Los datos clínicos más frecuentes de virilización incluyen aumento de la longitud del clítoris referida por la paciente y masculinización de la voz. Las variaciones clínicas del SOP incluyen irregularidad de los ciclos menstruales. Además, no todas las pacientes con ciclos regulares presentan ovulación, lo cual puede ser determinado con la medición de progesterona sérica en la fase lútea media. Para determinar si la paciente con SOP con regularidad menstrual tiene ciclos ovulatorios, debe determinarse progesterona sérica. Se consideran cifras indicativas de anovulación cuando la progesterona en la fase lútea media del ciclo es menor de 5 nanogramos. En la adolescencia, integrar el diagnóstico de SOP es difícil debido a los cambios en la piel propios de esta etapa. Sin embargo, se deben de considerar algunos aspectos complementarios para poder hacer el diagnóstico. Los criterios diagnósticos son exceso de andrógenos, clínica y por laboratorio, disfunción ovárica, oligoovulación y poliquistosis ovárica morfológicamente. Los criterios diagnósticos: hirsutismo o hiperandrogenismo, disfunción ovárica, oligo o anovulación y o anovulación u ovarios poliquísticos. Debido a la variabilidad y a la complejidad de su fisiopatología, se han hecho varios intentos para definir criterios para su diagnóstico. Características clínicas principales: hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, disfunción ovulatoria u ovarios poliquísticos, exclusión de trastornos relacionados. Es aceptable que el diagnóstico también puede realizarse por exclusión ante la sospecha clínica en pacientes con hiperandrogenismo y ciclos regulares en ausencia de otras causas conocidas, requiriendo para descartar otras causas pruebas de funcionamiento tiroideo, niveles séricos de prolactina, testosterona, estradiol y 17-hidroxiprogesterona. Tolerancia a la glucosa, 75 gramos, perfil de lípidos en ayuno. Existen otras mediciones como la razón testosterona globulina transportadora de esteroides sexuales, la cual no se ha estandarizado y solo tiene utilidad en la investigación. El diagnóstico puede ser realizado cuando otras patologías han sido excluidas: disfunción tiroidea, hiperplasia adrenal congénita, hiperprolactinemia, tumores secretores de andrógenos y síndrome de Cushing. Pruebas diagnósticas: los niveles elevados de andrógenos se observan en 60-80%. Aunque el diagnóstico es eminentemente clínico, existen algunas determinaciones que pueden afinarlo, siendo las pruebas de laboratorio y gabinete más útiles las siguientes. Niveles séricos de testosterona, dehidroepiandrosterona y sulfato de dehidroepiandrosterona, hormona estimulante del folículo y hormona luteinizante, razón LH y FSH mayor a 2, glucemia e insulina, progesterona sérica, estudio de ovulación, ultrasonografía pélvica o endovaginal. Los estudios complementarios para evaluar la comorbilidad son perfil de lípidos en ayuno, glucosa sérica en ayuno, insulina sérica en ayuno, razón glucosa insulina menor de 4.5, sugiere resistencia a la insulina.
Para realizar el diagnóstico por exclusión, es recomendable realizar 17-hidroxiprogesterona cuando se sospecha una hiperplasia suprarrenal tardía, niveles séricos de dehidroepiandrosterona y sulfato de dehidroepiandrosterona, pruebas tiroideas, prolactina sérica. El ultrasonido transvaginal detecta ovarios poliquísticos en un 62 a 75%. La imagen ultrasonográfica compatible con poliquistosis ovárica está caracterizada por la presencia de uno o los dos ovarios de 12 o más folículos, 2 a 9 milímetros y o un volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos. En pacientes con datos clínicos de virilización se debe descartar tumores productores de andrógenos ováricos y suprarrenales y causas extraovárica de hiperandrogenismo como la hiperplasia suprarrenal congénita. Diagnóstico diferencial. Una de las condiciones para diagnosticar SOP recomendable es la exclusión de otras enfermedades como disfunción tiroidea, hiperplasia adrenal congénita, hiperprolactinemia, síndrome de Cushing, tumores secretores de andrógenos. Las pacientes adolescentes con sospecha clínica deben seguirse cuidadosamente, ya que todas las manifestaciones clínicas, con excepción del hirsutismo, pueden ser condicionadas. La tomografía puede ser de utilidad en pacientes con sospecha de tumor productor de andrógenos de origen ovárico y suprarrenal. No es recomendable su uso de rutina en el diagnóstico del SOP. Comorbilidad. En pacientes con SOP se ha encontrado una mayor comorbilidad por sobrepeso y obesidad, enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, infertilidad, hiperplasia endometrial, síndrome metabólico, apnea del sueño, sobrepeso y obesidad. En las mujeres con SOP, la incidencia de obesidad está entre 50 y 75%, índice de masa corporal mayor a 30. En muchas de estas pacientes se presenta una distribución central diabetes. En pacientes con SOP se ha encontrado que entre el 7.5 y el 10% desarrollan diabetes tipo 2 y aproximadamente 30 al 35% presentan intolerancia a la glucosa. Se recomienda en las pacientes con SOP realizar una determinación de glucosa en ayuno al momento del diagnóstico y si se encuentra normal repetir anualmente. La curva de tolerancia a la glucosa se realizará en pacientes con factores de riesgo de diabetes. La pauta de manejo debe ser acorde al manejo aceptado. Síndrome metabólico. La prevalencia del síndrome metabólico en mujeres con SOP es del 40 a 50% contra el 5 a 10% en las mujeres sin SOP. Se recomienda de manera intencionada complementar el diagnóstico de síndrome metabólico en este grupo de pacientes. Hiperplasia endometrial y cáncer endometrial. La incidencia de hiperplasia endometrial e infertilidad anovulatoria en pacientes de 21 a 41 años es 36%, correlacionándose con la exposición prolongada a estrógenos durante un intervalo intermenstrual mayor de 3 meses, amenorrea, siendo útil medir el grosor endometrial por ultrasonido endovaginal, considerándose sospechoso un espesor mayor de 7 milímetros. Preguntas de NARC. En las pacientes con sospecha de patología endometrial, se recomienda el complemento diagnóstico con biopsia de endometrio. Cuando se cuente con el recurso, podrá realizar mediante histeroscopía. Resistencia a la insulina. En las pacientes obesas se ha encontrado resistencia a la insulina en aproximadamente 62 al 75%, en tanto en las no obesas 31%. Acantosis nigricans. La acantosis nigricans se presenta con frecuencia en el SOP y resistencia a la insulina. Predomina en mujeres obesas y su localización es en pliegues de flexión. Apnea del sueño. La prevalencia de las mujeres con SOP es mayor y no solo por la obesidad. Parece que la resistencia a la insulina es el mejor factor predictivo del síndrome de apnea. En las pacientes con SOP se debe realizar un interrogatorio dirigido a la presencia de cansancio y somnolencia. Además, debe ser informada del posible riesgo de apnea del sueño. El tratamiento está enfocado
a lograr una disminución en morbilidad, ya que un porcentaje importante de estas pacientes cursan con sobrepeso, obesidad y alteraciones metabólicas. El tratamiento en pacientes sin deseo de embarazo está basado en cambios en el estilo de vida, anticonceptivos orales y agentes antiandrogénicos. Los aspectos nutricionales consisten en dieta baja en calorías de 1000 a 1200 kilocalorías por día, reducción de 500 a 1000 kilocalorías por día cada semana con respecto a la dieta habitual en mujeres obesas. En mujeres obesas, dieta baja en carbohidratos y grasas, adherencia a la dieta. Se recomienda incrementar la actividad física, ejemplo, 30 minutos diarios o 3 veces a la semana. De acuerdo a estudios observacionales y experimentales, se ha observado que los cambios en el estilo de vida, como realizar ejercicio aeróbico durante 16 semanas y una dieta de reducción de 800 kilocalorías por día, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye el peso corporal, reduce la intolerancia a la glucosa, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El 25% de las pacientes presentan ciclos ovulatorios espontáneos y se reduce el número de quistes ováricos. Tratamiento. El tratamiento farmacológico debe atender los problemas específicos que afectan a las pacientes con SOP, siendo los motivos de consulta hirsutismo, acné, obesidad, trastorno menstrual y de fertilidad. Los anticonceptivos orales combinados son el tratamiento de primera línea sin deseo de embarazo y pueden utilizarse por periodos mayores a 6 meses. Los más recomendados son los de dosis bajas que contienen etinilestradiol de 20 microgramos. Se debe individualizar el tratamiento de acuerdo a las características de cada paciente. El acetato de medroxiprogesterona a razón de 10 miligramos durante 7 a 10 días en la segunda fase del ciclo durante 3 a 6 meses está indicado cuando el objetivo es regularización de ciclos o por trastornos menstruales. Dentro del farmacológico se cuenta con anticonceptivos hormonales, la ciproterona 2 miligramos y la drospirenona 3 miligramos. Se administra en combinación con etinilestradiol 0.035 o 0.030 miligramos respectivamente en ciclos de 21 días de tratamiento por 7 de descanso. La ciproterona también se puede administrar a mayores dosis, hasta 50 miligramos durante 10 a 14 días en forma complementaria a la mezcla mencionada de antiandrógeno y etinilestradiol. Con estos tratamientos se consigue disminución del hirsutismo en aproximadamente 60-70% de las pacientes y mejoría del acné en alrededor del 90% de los casos. La alerta de la FDA sobre el aumento de riesgo de tromboembolismo venoso en mujeres que usan píldoras anticonceptivas con drospirenona más etinilestradiol 30 microgramos es reportada con fines de seguridad, siendo la dosis anticonceptiva mayor a la dosis de ciproterona para tratamiento hormonal del climaterio, 2 miligramos de drospirenona más estradiol 2 miligramos, o dosis bajas en terapia hormonal. La COPEPRIS emite un comunicado para el uso de anticonceptivos orales en la que refiere el no uso de los mismos en pacientes fumadoras mayores de 35 años o en enfermedades vasculares, historia de trombosis venosa profunda, hipertensión, embolia pulmonar, enfermedades cardíacas isquémicas. Se sugiere reportar las sospechas de reacciones adversas en pacientes que presenten los siguientes síntomas: coágulos de sangre, flebitis, incluyendo dolor en piernas persistente, dolor en pecho y falta de aliento repentino. Debido a la alerta sobre tromboembolismo con el uso de drospirenona con fines anticonceptivos, es recomendable apegarse a las recomendaciones de no uso de estos fármacos en pacientes con riesgo de tromboembolismo. El tratamiento de hirsutismo se divide en farmacológico y cosmético. Farmacológico, anticonceptivos hormonales y antiandrógenos. Cosmético, remoción del pelo terminal. Los fármacos antiandrogénicos, espironolactona 100 a 200 miligramos por día, flutamide 250 miligramos día y finasterida 2.5 a 5 miligramos día.
eflornitina, agente tópico que inhibe la ornitin descarboxilasa, observando beneficios notables hasta después de 6 meses de su uso. En el tratamiento farmacológico del hirsutismo en el SOP son parcialmente efectivos y requiriendo procedimientos cosméticos como la electrolisis y fotodermolisis con láser, siendo altamente costosos y algunas complicaciones como dolor, cicatrices y despigmentación. La evidencia de estos procedimientos es anecdótica. La espironolactona de 100 a 200 miligramos por día puede administrarse para el tratamiento del hirsutismo, ya sea sola o acompañada por un compuesto hormonal del estrógeno o progestágeno, logrando una mejoría del hirsutismo y acné hasta en 80% de las pacientes. Los progestágenos están indicados en pacientes de 40 años o más con antecedente de SOP y presencia de oligo y amenorrea. Se recomienda tratamiento con progestágeno para inducir un sangrado menstrual, siendo los más conocidos clormadinona, 2 a 5 miligramos por 10 a 14 días, acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramos por día, por 10 a 14 días, progesterona micronizada, 100 a 200 miligramos por día, por 10 a 14 días. Los progestágenos son los más recomendados en nuestro medio son clormadinona, acetato de medroxiprogesterona. La duración del tratamiento con progestágenos es recomendable entre 10 a 14 días. Las pacientes con SOP y resistencia a la insulina se ha recomendado utilizar agentes sensibilizadores de insulina, entre los principales metformina y tiazolinedionas, pioglitazona o rosiglitazona durante 6 meses. Ambos favorecen la mejoría en la resistencia a la insulina y una disminución del hiperandrogenismo. El tratamiento cosmético del hirsutismo consiste en remoción mecánica de las partes terminales del pelo con distribución normal, lo cual se puede llevar a cabo a través de rasurado, depilación, pinzas, cremas, electrólisis o láser. Abordaje de fertilidad. El manejo médico inicial de la paciente con infertilidad asociada a SOP está dirigido a corregir algunas alteraciones nutricias relacionadas con el estilo de vida, como es el sobrepeso y obesidad, ya que se ha encontrado alrededor del 70% de pacientes con SOP presentan sobrepeso u obesidad y frecuentemente distribución central de la grasa corporal. La infertilidad de las mujeres con SOP parece estar debida a la oligo o anovulación. Esta condición es tratable. Se debe informar a la mujer con SOP y obesidad que debe ser vigilada por especialistas por embarazo de alto riesgo. En estudios observacionales se ha encontrado que pacientes infértiles con obesidad y SOP, la disminución del 5% de peso corporal mejora las tasas de ovulación y embarazo. La determinación de progesterona sérica aproximadamente entre el 21 a 28 días del ciclo menstrual en mujeres regulares nos orienta para determinar la presencia de ciclos ovulatorios. Para mujeres irregulares, este estudio será necesario entre el 28 al 35 día y repetirlo semanalmente hasta el próximo ciclo menstrual. Cuando se documenta anovulación crónica en paciente con SOP y deseo de embarazo, el citrato de clomifeno es el agente farmacológico de primera elección en las que previamente se han implementado medidas de corrección de estilos de vida, sobrepeso u obesidad, y los principales factores pronósticos de este grupo de pacientes son obesidad, hiperandrogenismo y edad. Entre el 60 y el 85% de las pacientes tratadas con citrato de clomifeno logran un embarazo. Se recomienda iniciar con 50 miligramos diarios de citrato de clomifeno a partir del día 3 a 5, el día 9 de un ciclo menstrual espontáneo o inducido e incrementar de manera escalonada de acuerdo a la respuesta hormonal ovulatoria. Determinación de progesterona sérica en de un día 21 a 23 del ciclo menstrual sin rebasar 150 miligramos día de citrato de clomifeno. El embarazo gemelar se puede presentar en las pacientes tratadas con citrato de clomifeno o de trillizos. El uso de metformina como coadyuvante a otros tratamientos en subgrupos
de mujeres con SOP e infertilidad aún está por determinarse. En pacientes infértiles y falla terapéutica al citrato de clomifeno, la siguiente opción de manejo farmacológico son gonadotropinas hipofisiarias, menotropinas u hormona folículo estimulante de origen recombinante. Las gonadotropinas están consideradas de segunda línea para inducción de ovulación, teniendo como inconvenientes costo elevado, hiperestimulación ovárica y embarazo múltiple. La paciente con deseo de embarazo y SOP debe ser atendida por ginecología. Los efectos secundarios de los medicamentos en el SOP son hormonales, aparición de sangrado uterino, elevación de triglicéridos sanguíneos, eventos trombóticos, drospirenona. Citrato de clomifeno, hiperestimulación ovárica, agentes sensibilizantes de insulina. La espironolactona puede causar hipercalcemia, por lo que se debe usar cuidadosamente. En pacientes con insuficiencia renal, la efortina, dermatitis química, quemadura, irritación, eritema o rash. Manejo cosmético de hirsutismo, foliculitis, pigmentación y cicatrices. Tratamiento. El tratamiento quirúrgico ovárico es eficaz para inducir la ovulación, indicado en pacientes resistentes a clomifeno o falla de HGC o con efectos secundarios importantes. Sin embargo, al comparar el tratamiento quirúrgico contra el uso de HGC, hormona folículo estimulante recombinante, no hubo diferencias en las tasas de ovulación, de embarazo o de nacimientos vivos, habiendo un menor de embarazos múltiples con el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico ovarian drink es el efecto para inducir la ovulación, siendo la segunda línea en el tratamiento, siendo la diferencia benéfica en comparación con el uso de HGC, la menor incidencia de embarazos múltiples o de hiperestimulación. Los riesgos de la cirugía ovárica es proceso adherencial posquirúrgico, pregunta de Hernán, el cual puede reducirse con lavado abdominal y o liberación de proceso adherencial si es necesario cuando existen procedimientos previos. Otros riesgos son infección, sangrado, incidentes anestésicos. Algunos reportes mencionan falla ovárica temprana, complicaciones teóricas, criterios de referencia. Pacientes con sospecha clínica con trastornos menstruales como única alteración sin deseo de embarazo, sin respuesta a tratamiento. La Sociedad Canadiense de Ginecólogos y Obstetras recomienda debe referirse para valoración por médico subespecialista a aquellas pacientes con datos de virilismo y niveles séricos elevados de testosterona o de hidroepiandrosterona, signos y síntomas de enfermedad de Cushing. Pacientes con diagnóstico de SOP y deseo de embarazo, las cuales serán sometidas a estudio de fertilidad y tratamiento, ya sea con clomifeno o gonadotropinas, HFS recombinante. Pacientes con SOP que lograron embarazo por la comorbilidad obstétrica asociada. Pacientes con deseo de embarazo y falta de respuesta a clomifeno o gonadotropinas. Clasificación de hirsutismo. Diagrama de flujo. Modificación de estilo de vida, dieta, ejercicio, evitar alcoholismo, tabaquismo y psicoterapia.
Gracias. Así.